Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias. Pues realmente, como siempre digo, me emociono cada vez que me conecto acá con ustedes. ¿Okay? De hecho, vamos a tener la noche de hoy una invitada especial que ya se está conectando con un testimonio realmente impactante, ¿okay? Una persona que pues estuvo pues en las cosas que no podemos nosotros a veces estar, ¿okay? Estamos en el lado de quizás sin saberlo, inclusive pues hay personas que pues nos quieren hacer daño, nos quieren hacer mal, y pues ella pues estuvo con brujería, nuestra invitada la noche de hoy, y pues el Señor en su infinita misericordia la salvó y la rescató, y aquí nos va a contar su hermoso testimonio. Ya la tenemos por acá conectada. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Miguel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por estar acá. Valentina, estamos ya en vivo. Te podría pedir si puedes poner tu celular en modo, Así, eso sí, para que te puedas ver pero sí, completa. ¿sí me ven bien o así? Ya va, vamos a ver, todavía. Hay una parte del celular donde tú le das como, le das y dice como que se voltea solo. O sea, míralo a ver allí. Si no, pues lo Espérame. dejamos así. Mira, vamos a ver. Allí, Ahí. allí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado al programa. De verdad que para mí es un honor estar presentando mi testimonio en este programa porque yo no me pierdo ningún testimonio, precisamente porque me siento identificada con muchas de las cosas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Les quiero contar pues a las personas que se están conectando, recuerde, siempre les digo que hagan las tres acciones, que es comentar, darle like y compartir, porque de esa forma pues ayudamos al algoritmo a que llegue a más personas, ¿ok? Entonces no te olvides de darle like, comentar y compartir. Y yo les cuento que pues estaba pues revisando mi Instagram como normalmente lo hago, veo que pues me sigue Valentina, yo normalmente pues siempre veo quién me sigue para pues ver sus publicaciones y pues de igual manera pues entablar amistad, conversar y por supuesto pues mirar si pues la puedo invitar pues a la persona acá a dar su testimonio, ¿ok? Cuando me encuentro con el perfil de Valentino pues veo que es una chica bastante activa pues en las redes sociales, que tiene muchísimos seguidores, tiene bastante alcance en sus redes y pues yo la saludo porque pues veo que también tiene un perfil que quiere, pues empezaste como un perfil también de evangelización. Y yo dije, pues le voy a escribir para invitarla. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que pues me comentas que pues junto con tu novio, pues ven acá los testimonios. Así que te lo agradezco de verdad. No, te agradezco completamente a ti por el espacio. De verdad que son espacios que ayudan a la conversión de demás personas por el mejor ejemplo que es el testimonio. De nada vale uno hablar y hablar y hablar como católico cristiano y no hablar de lo más lindo que es el testimonio de cómo Dios de pronto te salvó como me pasó a mí. Entonces me dices y comenzamos. Claro que sí, pues antes de comenzar quiero invitarlo pues a todas las personas que se están conectando a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que ya está aprobada por 5 obispos, vas a tener la oportunidad de formarte 24/7 desde la comodidad de tu casa y lo puedes hacer a través de www.defiendetufe.com. Además, también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, para que pues aprendas sobre bautismo de bebé, Eucaristía, virginidad perpetua de María, purgatorio, y también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. ¿Ok? Valentina, yo siempre le digo a las personas, o la primera pregunta, ¿ok? Porque pues al final esto más que una entrevista siempre es como una conversación. De hecho, pues yo te comenté que tú me mandaste como las 3 partes de tu testimonio, pues que ya tienes en tu perfil de Instagram, y yo solamente vi como la mitad del primero,
y yo dije, no lo quiero ver más porque yo también quiero pues en el en vivo pues conocer del testimonio, sorprenderme del amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Así que, pero antes de adentrarnos en el testimonio, me gustaría pues conocer cómo era tu vida, o sea, en la fe antes de esa situación. O sea, por ejemplo, en tu niñez, vienes de una familia católica practicante, o sea, ¿cómo era tu relación con Dios desde tu niñez? Bueno, te cuento. Yo siempre he sido una persona católica, es decir, este testimonio mío no es como de una persona alejada de Dios, sino que siempre he sido católica porque mi familia es muy creyente, pero digamos que mis abuelitas son católicas muy activas, de rosario, de, sí, ¿me entiendes? De los sacramentos, entonces muy activas, pero el resto de mi familia, hablo, por ejemplo, de mis papás, mi hermana, son católicos, pero católicos un poco laicos, como les decimos, un poco más pasivos, ¿listo? Porque pues de pronto es difícil para quienes no han tenido un encuentro así fuerte con Dios, como establecer esa relación con Dios de decir, bueno, tengo que cambiar mi vida en muchos sentidos y cambiar mi manera de ver las cosas en muchos sentidos. Entonces yo era tal cual así, como que una católica que a duras penas iba a misa los domingos. Literalmente yo no iba mucho a misa los domingos. Mm, digamos que yo no sabía cómo hacer el rosario. Yo literalmente sabía que el rosario eran 50 de Ave María y ya, entonces digamos que no hacía para nada el rosario. Y era, pues así comienza mi testimonio, yo era muy mundana, demasiado mundana. Yo soy creadora de contenido digital, pero digamos que cuando inició mi conversión, yo era muy mundana, digamos que no practicaba absolutamente nada de lo que de lo que es el catolicismo y menos todo lo que requiere ser cristiana. Entonces yo no iba a misa, no veía la misa como algo importante, no sabía lo que pasaba en la Eucaristía. O sea, yo no sabía todo y pensaba que eso era simplemente un símbolo, que realmente lo que estaba pasando en el momento de la comunión era un símbolo, lo veía todo como un símbolo. Entonces, es más, yo en mi confesión de vida, parte de mi confesión de vida precisamente fue haber hablado tan mal de la Iglesia Católica, porque normalmente las mujeres en este momento de la sociedad, pues estamos todo el tiempo, se sienten todo el tiempo reprimidas. Entonces, y más si se trata del tema de la iglesia, porque siempre pensamos de que la mujer no tiene cabida en la iglesia, entonces yo no comprendía eso. Yo decía, bueno, ¿y por qué todo esto tiene que ver con hombres? ¿Por qué todo es hombres aquí y nada la mujer? Entonces yo me sentía, digamos que, oprimida de alguna manera y entonces por eso para mí la iglesia era antes como que, ay no, o sea, qué pereza, y yo no tengo cabida. Sin embargo, siempre fui muy constante con mi oración con Dios. En mis mañanas, en mis noches, digamos que yo siempre tenía mi constante oración con Dios, porque eso sí me lo inculcaron muchísimo mis papás, el tener mi fe activa, más no ser una católica activa, que hay una gran diferencia entre esas dos cosas, entre tener una fe Muchísimo. activa y ser un católico activo, ¿no? Cuando uno ya entiende lo que es ser católico activo, pues entiende que hay que cumplir muchísimas cosas, no por obligación, sino por tu propio bienestar, el propio bienestar de tu alma. Entonces, yo vivía una vida muy mundana en donde yo era demasiado rumbera, pero demasiado rumbera. A mí, todos los fines de semana yo tenía una invitación diferente con algún hombre que me invitaban a comer, me invitaban a rumbear. Y yo digamos que como muchas mujeres de pronto se sienten en un momento, sentimos que tenemos el mundo a nuestros pies por bonitas, porque nos buscan, porque somos encantadoras para el mundo. Entonces, digamos que yo tenía el mundo a mis pies. Yo le podía decir que no a cualquiera, le podía decir que sí al que se me diera la gana, pero todo mi mundo como que se basaba precisamente en la rumba y en los vicios, por decirlo así, porque la rumba no solamente trae consigo el baile y el disfrute o la diversión que vemos en el momento, sino que la rumba trae desgraciadamente un ambiente en el que se ve mucha fornicación, en el que se ve muchísima droga. Sí. Entonces,
pues yo nunca había visto como algo malo, porque yo decía, pues cada quien toma sus decisiones y ya está. Fue en el momento en que yo empecé a salir a rumbear tanto que era de miércoles a domingo que yo salía a rumbear. Habían días en donde la rumba era como que 3 días así de seguido. Wow. ¿Y Es decir, qué edad tenías allí? yo tenía por ahí, yo comencé todo este tema de la rumba como a mis 17 años o menos, 16, 17 años, pero Wow. así fuerte. Yo venía como, porque es que yo soy de un pueblo, entonces yo venía, como en los pueblos la crianza es Sí, más empezar el tema del reprimida. baile y de la rumba un poco antes, entonces yo venía como desde los 15, 14 Ah, ok. años con ese tema. Y ya en los años de los 16, 17 años ya empieza pues cuando vivo acá en la ciudad pues a salir pero de miércoles a domingo sin falta, y las amistades obviamente que tienen ese tipo de salidas pues no son las mejores. Entonces yo todo el tiempo salía, pero nunca estaba sola, pero internamente siempre me sentía sola. Por eso buscaba siempre ese tipo de amistades, porque decía, bueno, al menos tengo con quién estar. Y me emborrachaba, me volvía una nada, literalmente me volvía una nada para el otro día despertarme con un guayabo de nadas y tener que cuestionarme a mí misma con quién estoy, con quién estoy. Entonces, ese tipo de adicciones te dejan una depresión post-rumba, Sí. post-rumba en donde viene acompañado de que estoy sola, de la soledad, y viene acompañado de pensamientos de todo tipo. ¿Sí me entiendes? De qué estoy haciendo con mi vida, que de verdad en esto radica mi vida, pero al mismo tiempo no puedo dejar, no puedo decir que no a la rumba. Se convierte en una adicción todo lo que tiene que ver con la rumba. Entonces, en una de estas salidas a rumbear, en mi pueblo, no sé si de donde tú eres, me imagino que sí, en los pueblos se ve muchísimo la brujería, Sí, en todas pero partes. Pero en sí, los pero pueblos se ve más. en los Sí, pueblos sí, como sí. son pequeños, digamos Se que ve más. uno conoce, ay, esta bruja o así, Sí. ¿sí me entiendes? Y digamos que los párrocos de los pueblos siempre hablan mucho de eso, de que están profanando el cementerio, están haciendo sacrilegios aquí en el pueblo, bueno. Pero yo nunca le presté cuidado a eso. Es más, porque en mi familia, sobre todo mi mamá, nunca me enseñó que existía un mal. Para mi mamá, y siempre nos lo dijo, crean Dios y ya, crean Dios y ya. Y digamos que ella lo hacía obviamente con todo el amor del mundo, porque no quería pasar por su mente de que algo malo podría pasar con nosotros, o conmigo en especial, que mi hermana siempre fue muy tranquila, somos totalmente diferentes, entonces ella fue más tranquila y yo fui la que estaba terrible en el mundo. Entonces salgo yo una noche de rumba y me dan un trago, y yo era de las que le recibía el trago al que fuera, literalmente a la persona que fuera, no me importaba si era el más borracho, si era la que me miraba mal, no me importaba. Y además que yo llegaba al pueblo y era como que, wow, llegó Valentina, o sea, ya está rumiando aquí, llegó Valentina, y tenía los ojos puestos como, todos los ojos puestos en mí, tanto de los hombres como de las mujeres, y entonces todo el mundo me brindaba trago, entonces yo me tomé ese trago que me brindaron normal. Cuando yo seguí mi rumba por meses, de un momento a otro yo me empiezo a sentir muy mal, con una depresión que nadie puede entender. Era una depresión que yo me sentía vacía completamente. Yo estaba en la universidad estudiando, me daban gripas cada semana. Cada semana yo tenía una gripa que me tiraba. O sea, yo no salía de ninguna gripa. Me daban unas fiebres altísimas cada semana, entonces estaba súper mal. Después de esto me tienen que operar porque me salen unos cálculos en la vesícula. Esto para que se conecte más adelante con lo que les voy a contar. Sí. Entonces me operan de esto, yo entro a cirugía. Cuando salgo, el tiempo de recuperación de la cirugía, yo me vuelvo literalmente un palito. Acá le decimos como me volví un rejo. Era súper flaca, pero súper flaca. Y por más de que yo intentaba comer y subir de peso, pues no podía.
no podía, estaba demasiado delgada. Entonces era depresión más estar muy mal con el cuerpo. O sea, estaba todo junto en ese momento. Yo no sabía qué hacer con mi vida porque todo se me estaba yendo para abajo. Todo se me estaba yendo para abajo. Yo no le contaba a nadie, la verdad. Vivía y con todas Y las amistades allí, que y tenía. allí te preguntabas, ¿orabas o no Cero, te... Nada, ahí fue cuando más mi te fe empezó a alejaste. tambalear. Mi fe empezó a tambalear porque yo dije, bueno, a mí, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Yo empecé a contarle a mi papá y mi papá así como extrañado, sí, porque se siente así. Bueno, cuando íbamos una vez mi papá y yo en el carro del pueblo para acá, para Cali, y veníamos en camino cuando de un momento a otro la carretera era como de solo un sentido y un bus gigante se nos metió así enfrente y mi papá le tocó tirar el carro prácticamente afuera de la carretera. Eso también para que lo conecten más adelante. Me estaban pasando tantas cosas en ese momento que yo no le encontraba explicación absolutamente nada. Yo no le encontraba explicación absolutamente nada. Cuando yo una vez fui al gimnasio intentando subir de peso, entonces yo dije, voy a ir al gimnasio. Empecé a ir al gimnasio cuando me hago amiga de los dueños del gimnasio, que en este entonces pues son unos grandes amigos míos, y le empiezo a decir al dueño del gimnasio, no, es que mira, me siento mal, y el man todo el tiempo me decía como que ve, ¿por qué tienes la cara así? ¿Qué es lo que te pasa? Te siento muy mal, y yo le decía, sí, es que me siento muy mal, yo no sé por qué siento que me hablan al oído, cuando yo caminaba de la casa para el gimnasio, por ejemplo, sentía que una sombra iba detrás mío y que de un Wow. momento a otro me hablaban y yo me asustaba. Y yo decía, güey, madre, ¿será que yo me estoy volviendo loca? Porque, vuelvo y te digo, yo fui criada bajo la premisa de que no existe el diablo, no existe el mal, solamente existe Dios. Entonces, yo le dije a él, no, yo necesito ayuda, y él me dijo, vení, ¿por qué no vas a una misa muy linda, católica, a una misa muy linda para que te sientas de pronto mejor? Ve, te lo juro que yo cero ganas de ir a esa misa porque pues yo dije, ay no, o sea, necesito buscar un terapeuta, o sea, un psiquiatra, algo que me ayude con esto de verdad, porque no creo que esto sea así de ir a una misa y ya. Pues entonces llegó el día de ir a la misa era un jueves, y él me presentó a la esposa, y la esposa vivió tiene un testimonio tremendo, y él me la presentó, nos fuimos y llegamos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, yo llegué normal, tranquila, cuando yo empecé a escuchar que todo el mundo hablaba en latín. Todo el mundo hablaba en latín. Raro. Para mí era rarísimo porque yo escuchaba que las demás personas al lado mío hablaban latín y yo era, pero esta gente, ¿de cuándo acá en Cali se habla latín? Entonces yo empecé a taparme los oídos y yo le decía a la esposa de mi amigo, ella se llama Liz, yo le decía a Liz, ve Liz, pero ¿por qué hablan aquí en latín? O sea, ¿qué están diciendo aquí? Pues resulta que no estaban hablando en latín, era yo la única que escuchaba que hablaban en latín. Wow. De un momento a otro a mí me empieza un dolor de cabeza tremendo, y el sacerdote, el padre Guillermo, él muestra el Santísimo, ese jueves mostró el Santísimo, y para mí es como si se hubiera vuelto mi vista así, donde el único enfoque era el Padre, el sacerdote con el Santísimo. Yo dije, tan raro, y yo me hacía así en los ojos, y yo dije, esto tan raro, porque veo así, y yo era muy inquieta, y yo, cuando de un momento a otro él salió con el Santísimo, y esa catedral es bastante grande, es una de las más grandes de aquí de Cali, y él empieza a recorrer todo el sitio con el Santísimo, la iglesia con el Santísimo, cuando yo voy viendo que por el extremo de acá, yo estaba en el extremo de acá, y por el extremo de acá empezó un poco de gente a gritar, y empezó un man a tirarse al piso, pero así como arrastrándose y teniendo como una convulsión, o sea, y empezaba a hablar horrible, y yo decía, ¿qué es esto?
sea, yo muy asustada, la verdad, porque yo decía que es eso, ¿Dónde yo me en mi vida había metieron? visto. Mm. Sí, literal. Y yo empecé a cuestionarle eso. ¿Y ustedes a dónde fue que me trajeron? Le dije, ¿ustedes a dónde fue que me trajeron? Porque yo había visto eso como en películas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y entonces yo veía que mucha gente empezaba a tener esos episodios. Vi como un man empezó a subir una columna tal cual Spider-Man. O sea, para mí era inexplicable. Y yo era, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A dónde fue que me metió esta gente? Cuando yo voy sintiendo que el Padre se va acercando para allá donde yo estaba con el Santísimo, yo empecé a sentir un temor terrible. Y mi cuerpo empezó a rechazarlo. Entonces empecé a tirarme para atrás, a tirarme para atrás. Me cogieron entre varias personas cuando llegó el Santísimo a mí. Y aquí es donde inicia todo, que es el momento en que recibo el Santísimo en mi frente. Y quedo inconsciente en el momento, es decir, yo no sabía lo que pasaba con mi cuerpo externo, pero sí estaba viviendo una película yo en ese momento dentro de mí, con los ojos cerrados, estaba viendo cómo a mí me llevaban y lo que yo gritaba era que no me lleve, que no me lleve, que no me lleve, y era algo súper oscuro que me estaba llevando y sentía como alguien me agarraba para afuera, o sea, era como una fuerza ahí entre dos bandos, era una película total. Yo, por Dios, cuando vuelvo yo a tener noción, me cuentan pues que en esa caída mía yo empecé a hablar con otra voz, empecé a hablar Wow. como un hombre, es decir, yo tenía bastante contaminación del demonio, entonces empecé a hablar en lenguas, en lenguas, pero a la vez con ese sonido masculino. Le dije muchas cosas, me dijeron que le había hecho muchas cosas al sacerdote, muchas Dios cosas santo. terribles. El sacerdote me ungió, me echó agua bendita y yo no hacía sino que gritar, 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 gritar. Cuando yo termino esto, a mí se me acerca alguien de la iglesia y esta parte no la conté en el testimonio mío que está en Instagram. Por eso yo les dije a muchas de mis seguidoras que seguramente están aquí, que este testimonio les iba a contar absolutamente todo, cómo fue. Y te agradezco. Y te agradezco y disculpa que te interrumpa porque es que te quiero agradecer y también porque este canal lo ven personas, o sea, según las estadísticas, personas mayores de 40 años, 50 años, 60 años. Y pues siempre me escriben, Valentina, me escriben padres, me escriben abuelos que pues están desesperados con sus hijos, que no los pueden controlar, que están metidos en drogas, que están en situaciones inclusive pues, con estos colectivos LTV, feminismo, pro aborto, todas estas cosas. Y pues yo les pido a estas personas que están acá conectadas que pues este es el momento de que compartan el video para que pues les llegue a sus hijos o los que luego lo vayan a ver en diferido pues lo guarden y se lo compartan a ese hijo, a ese nieto o a ese familiar que tú sientes que pues Dios no escucha tu oración. Y yo te quiero decir que sí, porque aquí, por ejemplo, Valentina es un reflejo del amor y de la misericordia que tiene Dios con cada uno de nosotros. Así que pues continúa pues con esta parte que dices que pues nunca habías contado y nuevamente te lo agradezco. Ah, no, a ti. Cuando yo termino este proceso, esta vivencia, en ese momento se me acerca alguien en la iglesia y me dice, mira, lo que tú tienes es un entierro, me dicen, y tienes que ir a que te lo saquen. Wow. Y yo, Dios mío, yo no tenía ni idea que era un entierro. O sea, yo dije, ¿cómo así? ¿Enterrar a un familiar mío y a mi nombre o qué? O sea, para mí era como algo loco, ¿qué es un entierro? Me dijo, mire, vaya donde esta persona que la puede ayudar. Eh, pues en el desespero yo de haber vivido esa situación, y creo que esto le pasa a muchas personas en el, en el ámbito católico, para que lo tengan muy en cuenta, que a veces por desespero hacemos
lo más rápido que nos ofrecen. Y la verdad es que siempre lo más rápido y lo más fácil es lo que está llevado por el demonio. Dios no te va a dar las respuestas rápidas, Dios no te va a dar las respuestas más ágiles, Dios realmente te va a dar una respuesta que requiera tiempo, que requiera esfuerzo para poder ser escuchada. Entonces, lo que yo hice fue eso, escuchar a esta persona, váyase para donde esta persona, que esta persona la pueda ayudar, este es el número. Me fui para donde esa persona, fui con mi papá y recuerdo que esa persona a mí no me cobró, no me cobró un peso, no me cobró un peso y me dijo, apenas me vio, me dijo mi nombre, me dijo, Valentina Melo Hurtado, usted, ¿cómo estás? Me dijo así, ¿cómo estás? Y yo, pues ahí quedé nueva porque yo dije, ¿cómo esta persona me sabe mi nombre? Claro. Y me dijo, a usted le están haciendo algo muy fuerte, la quieren matar y la han intentado matar 3 veces. Dios mío. Y yo me quedé como que, ¿cómo así? Como así 3 veces? Para mí era todavía más difícil de creer todo esto, porque yo decía, pero ¿cuándo me han intentado matar? O sea, a mí no me han puesto un revólver en la cabeza. O sea, me dice, mira, la primera es que te dieron algo de beber y te están matando y por eso te tuvieron que operar. El man no sabía nada de mí, era la primera vez que nos veíamos. Y menos de una cirugía mía. Me dijo, por eso Claro. te tuvieron que operar. Me dijo, la segunda es que tu papá y tú iban en un carro y un bus, casi los mata. Ahí fue la segunda vez. ¿Te acuerdas que les había contado Sí, sí, anteriormente eso? sí. Y la tercera es que te están haciendo un entierro, te tienen un entierro en donde quieren acabar totalmente con tu vida. O sea, ahí estaba yo así, como que tengo valor para creerle porque es que lo que me está diciendo es totalmente real a lo que ha pasado con mi vida, pero tenía también esta duda inmensa de, yo no creo en nada de esto, o sea, yo no creo en nada de esto. Mi mamá tiene que ver todo con la parte de medicina, mi hermana es ingeniera, o sea, todo el raciocinio del mundo lo había en mi casa, como para yo ponerme a creer algo de eso. Y, y entonces yo le dije, ah, sí, entonces si es verdad eso, bueno, quítame eso de una vez. Le dije, yo quítame eso de una vez. Aquí es como actúa el demonio de la manera más rápida por el desespero de un católico o de cualquier Eso, persona. eso, eso lo quiero escuchar porque me imagino de qué se trata. Entonces, él me dijo, listo, ven y te quito eso de una. Wow. Él me dio a tomar mucha agua, mucha agua. Y empecé a vomitar. Empecé a vomitar. eh, yo sentía una cosa en mi estómago terrible. Qué pena no poderles presentar el video. Está en mi perfil de Instagram, Valentina Melo, porque tuve un problema con el Sí, tuvimos computador, un entonces no problema. lo puedo presentar. Pero se los voy a contar y si quieren lo buscan pues en el Instagram. Yo empiezo a vomitar y empiezo a vomitar agua y yo sentía que algo me revolcaba en el estómago, pero yo decía, o sea, no entiendo esto, se me va a venir lo que almorcé. Cuando de un momento a otro yo siento que algo me camina por aquí, por la garganta, yo sentí como un animal me caminó por toda esta parte. Dios mío. Ahí sí me empezó a dar susto porque estaba allí incrédula ante todo esto, pero en ese momento de verdad sentí muchos nervios, porque imagínate sentir que un animal te camina por la garganta. Yo sentía las patas, yo Wow. podía saber cuántas patas tenía porque lo que sentía era tan real aquí. Cuando ya llega el momento de vomitarlo, claro, sale un animal y en el video de mi Instagram está, es un animal como de este tamaño. O sea, tú tienes Eso, todo eso, tú tienes todo eso grabado. todo, mi papá, es que mi papá fue conmigo y mi papá lo grabó todo. ¿Por qué lo grabó mi papá? Porque mi mamá y mi hermana son incrédulas totalmente, o eran incrédulas totalmente de esto, entonces mi papá dijo, no, yo voy a grabar esto. Y mi papá grabó todo y ahí sale el animal de ese tamaño y era Dios mío. una combinación entre cucaracha y araña. Es asqueroso, o sea, la gente que ha visto el video sabe que eso es asqueroso lo que me apareció a mí. Eh,
lo que saqué yo pues de mi estómago, yo me pongo a llorar terrible porque yo dije, ¿cómo yo voy a tener un animal adentro de mí? Y ese animal no tenía ni siquiera forma de un animal. Y entonces yo le digo al señor llorando, le digo, venga, ¿y esto cómo fue? Dijo, usted se lo dieron en una bebida. Mm. Pues aquí la mundana claramente le recibía trago a todo el mundo. Y hay algo de lo que tristemente pasamos las personas que somos de pueblos, y es que cuando hay alguien que de pronto se destaque en algo o llame la atención La en algo, envidia. la envidia es una cosa tremenda. Sí. A mí siempre me ha tocado correr con eso en mi pueblo, tristemente, y, y él me dijo, y fue una mujer. Yo le dije, ay, en serio, yo lloraba, pero yo todavía seguía con mi cosa en la cabeza del tema del entierro. Yo le decía, venga, y eso que usted me dijo que me estaban intentando matar con un entierro, ¿qué? Él me dijo, si quiere vamos y lo sacamos. Y yo le dije, de una vez. ¿Por qué le dije yo de una vez? Porque yo necesitaba evidencia y no darle tiempo de que de pronto, Se de que de inventar pronto algo. se inventara algo, ¿sí me entiendes? Yo necesitaba creer. Y entonces nos fuimos para el cementerio metropolitano, aquí en Cali, y yo fui con mi papá. Eso también está grabado, eso también está en el video en mi Instagram. Eh, Llegamos al momento, al cementerio, y el man me coge la mano y me pone un Cristo en la mano. Cierra los ojos y me empieza a jalar, guiándome a donde era que estaba el entierro. Cuando llegamos al sitio donde estaba el entierro, era al lado de una tumba. Y el man decía, ahí es. Mi papá empezó a excavar con una pala. Mi papá empezó a excavar, y eso estaba hondísimo. Y yo hasta un momento pensé que no había nada. Yo le dije a él, no, ahí no hay nada. Yo le dije, usted me está cuenteando. Y mi papá me dijo, no, venga, yo sigo. Y siguió, eso estaba demasiado profundo. O sea, el trabajo estaba haciendo desde hace mucho tiempo. Y entonces cuando ya logran sacarlo, en el video mío se ve en el Instagram que es como una cosa como así, una bolsita como así. Cuando sacan eso y lo empiezan a zafar para ver qué es lo que hay dentro, pues ahí aparece eh, una toalla higiénica, viene envuelto en una toalla higiénica, en donde trae una calavera, en donde trae una moneda, en Wow, donde qué trae horrible. cabello negro, que hasta el momento no sé si en algún momento fue el mío, que me lo cortaron, no sé, en algún momento borracha, no sé. Y empiezan a sacar un poco de cosas en donde hay letreros de Valentina, mi nombre completo, Valentina Melo Hurtado, y por los lados ruina, soledad, Dios santo. muerte, o sea, una cantidad de cosas terribles. Y al voltear la toalla higiénica, me encantaría podérselos mostrar, pero pueden entrar a mi Instagram. Al voltear la toalla higiénica decía brujería de alto poder maligno. Entonces yo ahí me quedo como, y eso olía tenaz. Había un condón, o sea, tenía un condón en donde había un muñequito, y el muñequito tenía como, por decirte, un caucho aquí amarrado y en el estómago. Ese muñequito estaba dentro del condón, y cuando sacan el muñequito, el señor saca el muñequito y le corta lo que tenía aquí, el caucho ese. A mí se me pone esto rojísimo. Dios Se santo. me pone esto súper rojo. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Así. Se me pone esto súper rojo y yo empiezo a sentir que me estoy ahogando. O sea, yo empiezo a ser horrible. Entonces sacan ese condón, sacan esa toalla higiénica. Él empieza a decir que, el señor me empieza a decir, ya después de esto vas a estar tranquila, ya no va a pasar nada, tienes que ir a misa. Y tienes que ir por una medalla que te voy a dar. Yo lloraba desconsolada porque ahí ya creí. Yo ahí ya creí. Y mi papá también estaba súper mal. Y yo dije, por Dios, yo no puedo creer que me haya pasado esto. Yo estuve muy mal, pero ahí mi vida empezó a subir, a subir. Ya mi autoestima
empezó a ir mejor, empezó a irme mejor en todo lo que yo estaba súper en el piso, empezó a irme bien. Cuando, bueno, me empecé a hacer mis cosas normales, yo no le contaba a nadie, y el Señor me dijo, yo te voy a decir quiénes fueron. Así me dijo, y yo, ¿cómo así? Entonces uno con esa sed en ese momento de venganza, de que, Señor, nada más es que me diga quién es, y yo hago lo que sea, pero acabo con esa gente. Y entonces él me dijo, no te voy a decir hasta que me demuestres que has perdonado, porque si le llega a pasar eso a otra persona, si le llegas a hacer algo a esa otra persona, pues no estaría bien. O sea, aparte de eso, ese tipo de personas dan clases de ética. Y entonces... Pero hasta ese momento era sí, el o sea, iluminado. hasta ese momento era el Mesías. ¿Sí me Claro, claro. entiendes? Yo oraba por ese señor. Yo oraba por ese señor porque pues me hizo el favor de quitarme todo eso. Cuando volví a los días, por esa medalla que él me dijo que tenía que tener, el nombre que se le tiene a eso es una contra. Una contra. Entonces era una medallita de Gregorio, bueno, de Gregorio, San Gregorio se le dice. El doctor, bueno, él es No, algo sabes, con Venezuela. yo soy venezolano, pues, y Ajá, sí. de hecho, es un beato Ajá, católico, José Gregorio Hernández, pero tristemente, pues, la figura, o sea, la imagen la utilizaron o la utilizan sí. para brujería, pero no es lo mismo, pero sé de lo que estás hablando. Ajá, entonces él me entrega una medallita de él. Me dice, esto lo tienes que mantener siempre contigo. Pues yo mantenía siempre, todo el tiempo conmigo esa medalla. Todo el tiempo, porque él me decía, esto es lo que te va a alejar de que te vuelvan a hacer algo, ta, ta, ta. Me dijo, esas personas desde este momento ya saben que tú ya liberaste Descubriste. de eso y que sabes quiénes son, porque yo ya te lo voy a decir. Y yo, ¿qué? ¿Me va a decir el nombre de las personas? Digamos que yo le hice una promesa a él de que yo no le iba a contar a nadie quiénes habían sido las personas y de que yo me iba a callar la boca, me iba a quedar eso conmigo y no les iba a hacer nada. Pues así fue, me va diciendo, fue esta pareja y me va diciendo el nombre de las personas. Era una pareja a la que yo en algún momento quise o conocí mucho, era cercana. Y yo digamos que cuando él me dijo, te voy a decir quién es, yo me esperaba que me dijera gente de mi pueblo, que yo dije, no, pues esta persona me tiene mucha rabia, envidia, entonces va a ser esta persona. Es quien menos te crees que es. O sea, es quien menos te esperas que te hace el mal. Es quien más te alaba tus triunfos muchas veces, es quien más te mira como, lo logró, ay sí, qué linda, pero por dentro te están clavando el puñal. Cuando él me dijo quiénes eran, yo me quedé muy impresionada. A los meses, porque yo no volví a mi pueblo por mucho tiempo, a los meses cuando volví a mi pueblo fui a misa. Y Dios es tan impresionante que me puso en ese momento un reto, y era demostrar si yo de verdad había perdonado. Me puso a mí en una hilera en la esquina de la iglesia y en la otra esquina estaba la pareja. ¡Wow! O sea, y las personas iban a misa también. Imagínate, yo no podía, o sea, yo no podía creerlo. Yo decía, y esta gente es tan cínica de ir a misa. Dios santo. Y Tristemente se ve entonces, mucho también. sí, y entonces cuando llegó el momento de la salida de la iglesia, las iglesias de pueblo normalmente se sale así en la mitad las dos hileras. Y salgo yo y ¿me está escuchando? Sí, te quedaste como, ya, ya. ¿Ya? Listo. Sí. Entonces salgo yo y salen ellos y quedamos así, caminando juntos hacia la salida, los tres. Y yo dije, esto solamente tiene que ser de Dios, porque yo los miré y ellos estaban con la cabeza hacia abajo. Y yo les dije, yo ya los perdoné, ya los perdoné. Ese día, la verdad, mi corazón sintió como paz en ese momento, de haber perdonado, de que Dios me haya puesto en ese momento ahí para demostrar que yo había perdonado. Y ellos se pusieron a llorar.
Claro, porque sabían lo que habían, obviamente, lo que ya tú Sí. sabías. Y es decir, al sol de hoy yo los veo, me los encuentro en el pueblo y no, digamos que no tengo ningún gesto como maluco hacia ellos, digamos que fue algo que ya logré Perdonaste. superar. Sí, me hicieron mucho daño, pero bueno, Dios ayuda a perdonar. Pasó el tiempo y mi vida empezó a irme bien. Así actúa el enemigo. Te hace creer que estás yendo por el lado correcto. Pero yo tengo algo que decir y es que si Dios no te está poniendo a prueba, es porque estás del lado del maligno. Algo raro ahí. Si todo anda tan bien, algo anda mal, porque Dios todo el tiempo te está poniendo a prueba. Todo el tiempo, por más de que la gente ya cree que está convertida, todo el tiempo Dios te está haciendo presión para que hagas renuncias. Y lo reconozco ¿Ya? acá. Entonces yo jamás había hecho renuncias. Entonces yo pensaba que mi vida estaba genial porque ya me habían quitado eso, entonces yo podía seguir rumbeando, saliendo, fornicando, La misma vida que tenías antes. la misma vida mundana. Y yo decía, yo voy a misa, estoy con Dios, Dios me salvó de esta brujería y ya. Pues al tiempo, al mucho tiempo, me dicen, vení, caminábamos a este retiro. Ah, no, no, no. Yo seguí yendo a la iglesia que fui al principio, y yo seguía revolcándome. O sea, fue algo muy raro porque según ya no tenía nada, pero yo en la iglesia cada jueves, cuando salía del Santísimo, seguía revolcándome, Wow. seguía teniendo esos episodios de liberación. Y yo decía, por Dios, yo ya con esto que pasó, de que me quitaron esto que tenía adentro y ese entierro, pues ya se supone que no más. Pues yo seguía revolcándome, salía corriendo de la iglesia porque me quemaba pisar la iglesia, Dios me, mío. me quemaban los pies pisar la iglesia, entonces yo salía corriendo. Y eso pasó por mucho tiempo hasta que me invitaron a un retiro, mmm, un retiro que hace el padre precisamente de allá de la iglesia donde yo iba. Y yo dije, bueno, aquí es el momento ya para sacar todo esto. Llego yo al retiro porque resulta que el sacerdote es un sacerdote exorcista y es un sacerdote con unos carismas impresionantes, impresionantes. El, el tema de él con el exorcismo es muy fuerte porque fue un carisma y un don que fue otorgado por Dios. Y cuando llegué a ese retiro era de 3 días, ahí empiezo yo a discernir muchas cosas. Entonces me dice él, tenés que hacer tu confesión de vida. Pues yo me había confesado como cuando hice la primera comunión y ya, porque yo era una de las que pensaba, ¿para qué me voy a confesar con un pecador igual que yo? O sea, yo no entendía nada de lo que era el catecismo de la iglesia, yo para nada, o sea, yo no sabía nada de eso. Para mí todo eso eran símbolos. Y me fui para este retiro y yo seguía frecuentando al señor este para que me dijera si me estaban haciendo algo, para que me fuera bien, que me hiciera contras de que no me entrara nada. Y me fui para este retiro, hice mi confesión de vida. Mi confesión de vida duró 2 horas. Wow. 2 horas yo diciendo los pecados. O sea, el padre a hoy me dice que no se olvide de mi confesión porque es terrible. Terrible mi confesión. Entonces yo le conté todo. Le conté que había ido donde ese man, pero yo le conté que había ido donde ese man pensando que estaba Fue bien. algo bueno, claro. Le dije, padre, no, un señor me ayudó y todo esto. Un ángel Y, enviado. no, sí, el Mesías vino a salvarme. Y entonces el padre de una me abrió los ojos y me dijo, ¿cómo así? Ahí le abriste una puerta al demonio. Y yo le dije, ay, no, padre. Y yo le dije, ay, no, padre, ¿cómo así? No, pues que a mí ya esto se me había quitado. Y me dijo, no, mira, tú fuiste donde un brujo. Y yo le dije, padre, pero no me cobró, él fue muy bien conmigo, él me dijo que fuera a misa, que frecuentara misa, y yo frecuento a misa. Me dice, ¿y usted comulga?
Y le digo, no. Me dijo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Yo le dije, no, padre, pues no dicen que para eso toca estar confesado. Y entonces el padre de una me dijo, ¿y él por qué no le dijo que se tenía que confesar? Y entonces empiezo yo a contarle todos mis pecados, pues de la manera más terrible de toda mi vida mundana. Yo lloraba a mares contando mi, todos mis pecados. Cuando llega el momento del retiro, en donde el padre empieza ya a sacar el Santísimo y él empieza a reprender, ¿no? A ver, este tema de reprender no es como en otro tipo de iglesias, que es como te reprendo y esas cosas, en el nombre de Cristo y todo eso, ¿no? Que pues no tienen la autoridad para hacerlo, por cierto. Cero, ni imposición de manos, ni nada de eso. Entonces el padre empieza a reprender en lenguas, porque también tiene el don de lenguas, y empieza a reprender. Cuando yo empiezo es que mi cuerpo empieza a saltar. Y ya en ese momento fui consciente. Es decir, las veces que me revolcaba en la iglesia caía en mi inconsciente y se me ponía todo negro acá, pero luego es que me contaban que yo me revolcaba. Pero a ese día yo ya era consciente, mi cuerpo empezaba a temblar y yo parada, y mi cuerpo empezaba a temblar y yo empezaba a gritar, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Y el padre se iba acercando a mí con el Santísimo y yo gritaba, yo daba pasos para atrás, para atrás, para atrás. Me daba mucho miedo que el Santísimo se me acercara, muchísimo miedo. Eso es lo que hace el demonio, ¿no? Que le tengamos muchísimo miedo al Santísimo, que le tengamos mucho miedo a Dios. Entonces yo empecé mucho a repeler el tema de que el Santísimo se me acercara. Cuando llegó a mí el Santísimo logré entrar en lo que se llama el descanso del Espíritu. Y caigo y en ese momento empiezo a discernir muchas cosas y muchas cosas que había hecho mal. Pero la principal que hice mal fue precisamente haber acudido a un brujo, que normalmente no te dicen que son brujos, normalmente te dicen yo soy santero de los buenos, yo soy Sí, tienen magia negra imágenes, blanca. hacen rosarios. Tienen una cantidad de imágenes y a mí sí Sí, se me hacía muy extraño que después de que me sacó todo eso, yo que seguía frecuentando el sitio, era en una habitación negra, oscura, oscura, oscura toda, y él no miraba, sino que era así con la cabeza para abajo y me cogía la mano, me decía cuál es tu nombre y me empezaba a rozar el Cristo y con unas velas ahí prendidas y yo, o sea, no era nada, nada malo, o sea, no se veía nada malo, se veía todo bueno, pero en mi interior, luego pensando, yo decía, por qué a la escondida? ¿Por qué tan oscuro? ¿Por qué no me mira a los ojos? ¿Por qué no me mira a los ojos? Cuando un sacerdote te habla mirándote a los ojos. Cuando una persona que está en gracia y que está haciendo las cosas bien, te habla a los ojos. Y él nunca me miró. Solamente el día que me sacó todo eso. De resto, nunca me miró. Cuando pasó todo esto en ese retiro, pero a mí aún me costaba hacer muchas renuncias. Eso respecto al tema de la brujería. Esto con respecto al tema de que esta es la primera vez que yo cuento mi testimonio completo, porque esta parte del brujo, digamos que en ese entonces todavía no había pasado el retiro que estoy contando, entonces yo pensaba que ese señor era todo lo bueno. y qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas, Valentina, porque la gente, aunque tú no lo creas, es lo primero que hacen. O sea, en vez de ir a donde un sacerdote, a misa, si sienten que tienen una brujería, van donde otro brujo. Y la cosa se pone peor todavía, que fue lo que te sucedió a ti. Y qué Sí. gracias que lo cuentes. Hay que ser muy inteligente en esa parte y vuelvo y repito, la desesperación siempre es del demonio y muestra el camino fácil. Ese es el camino más fácil, ¿ya? Porque al cuerpo y al alma, cuando está entregada al diablo, le cuesta ir a una iglesia, le cuesta pedir una cita con un sacerdote. Y hay otra cosa, que desgraciadamente, desafortunadamente, hay muchos sacerdotes que este tema, aunque no queramos los católicos, pero este tema de los exorcismos, de las contaminaciones, le tienen un poco de miedo, como Sí. de recelo. Entonces hay que intentar buscar como un sacerdote exorcista para que
pueda hacer bien el tema de la tarea. O Sí, que sea denominado por el obispo, o sea, Exacto, exacto, pero exacto. tristemente hay diócesis que no tienen exorcista. Exacto, exacto. Pero hay que intentarlo, Sí, porque ese tipo de desesperos lleva a que uno cometa este tipo de errores, como te digo, claro. errores que te pueden costar realmente la vida, porque piensas que estás bien, pero a la final estás haciéndolo todo mega mal, porque te sacan una brujería y sigues fornicando, sigues teniendo adicciones, sigues haciendo las cosas muy, muy mal. Entonces yo empiezo a como a preguntarme todo el tiempo después de este retiro, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Qué hago ahora con mi vida? Porque era como que tengo que ser católica y tengo que seguir a Dios, pero no sé cómo. No sé cómo. Gracias a Dios uno tiene que tener una red de apoyo bastante fuerte en el tema católico y en el tema espiritual. Y hablo de red de apoyo, no es el influencer que te va a decir hace yoga, no es el influencer que te va a decir mira el aura, el que tiene la manito con el ojo aquí en la descripción. Ese no puede ser tu guía espiritual. Eso no puede ser el que te diga tú lo puedes, tú todo lo puedes porque tú eres tu Dios. Ese no puede ser tu guía espiritual. Las personas que tienen que ser tu red de apoyo en la parte espiritual tienen que ser personas que realmente estén enfocadas en la guía que envía el catolicismo, la parte católica de la iglesia católica, para cómo llevar tu vida de conversión, que la conversión es hasta la muerte. O sea, aquel que se crea convertido está errado. Pero entonces es empezar a buscar una red de apoyo para que en situaciones como estas preguntes, ¿qué hago si estoy desesperada? ¿Tengo que acudir a un brujo? ¿Tengo que acudir a una santera, a un santero? Esas son las preguntas que hay que cuestionarse como creyentes. ¿Listo? Porque, vuelvo y repito, se están haciendo un mal aún peor porque a mí este proceso me ha costado lágrimas, lágrimas de sangre, literal. Ha sido un proceso tan fuerte de empezar a hacer renuncias y renuncias tremendas, porque aquí es donde empieza realmente la conversión. En un retiro, el retiro se vive es después de que sales. El Claro. retiro en el momento, para vos, el corazón te queda inmenso de amor y lleno de un fuego de amor porque es que sentiste a Jesús. Yo sentí a mí como Jesús a mí en ese retiro me abrazó. O sea, yo lo sentí, como me abrazó por la espalda. Entonces sales con ese corazón lleno de Jesús, lleno de Dios, lleno del amor que nunca te han dado. Porque una cosa es el amor que le da a uno la familia, una cosa es el amor que le da a uno el novio, pero otra cosa es el amor que te da el amor de los amores. O sea, Claro. yo salí con el corazón que me bombeaba Jesús, literalmente. Y cuando salgo de ahí, ahí es donde empieza el verdadero retiro y la verdadera historia. Y es que hay que empezar a hacer renuncias, que son las renuncias más difíciles de todo el mundo, porque cuando uno está mundano se le hace muy difícil renunciar. Yo tuve muchas caídas, muchísimas caídas, y en esto quiero animar a las personas a que, a que las caídas del tema de la conversión son fuertes, pero cuando uno se logra levantar rápido, digamos que aprende a vivir una vida en gracia. Entonces para mí era muy difícil porque mi novio, en ese entonces mi pareja aún, que estuvo conmigo en parte de ese proceso, digamos que él y yo vivíamos juntos y llevábamos una vida en fornicación, una unión libre, no estábamos cumpliendo con los mandatos de Dios. Y entonces empecé yo a ver y empezó a guiarme el sacerdote. Tú una vez tuviste aquí invitado al sacerdote Luis Eduardo. Tremendo sacerdote. Yo era la que te escribí en ese en vivo, yo era la que te escribía que la liberación por medio del abrazo de él era muy fuerte. Ah, ok, Yo claro, era yo la que te recuerdo. escribía Yo eso. recuerdo. Eh, es, ese sacerdote y el sacerdote con el que yo fui al retiro, que comenzó todo esto, han sido como mis dos guías en el tema de las renuncias. ¿Por qué? Porque
yo no estaba en gracia con el tema del matrimonio y por mi cabeza no pasaba. El demonio me estaba jugando a mí esa partida impresionante, porque yo me negaba rotundamente al matrimonio, rotundamente. Y era mi novio el que en ese entonces decía, sí, hay que casarnos, hay que Pero era solo pensar que teníamos que casarnos y ya, pero podíamos seguir en fornicación. Entonces seguía yo en la rumba, seguía yo tomando, seguíamos los dos en temas completamente alejados a lo que quiere Dios con uno. Y yo sí me sentía como con un pálpito de que estoy viviendo mi vida es como yo quiero, y no como me la habían explicado en el retiro, de que hay que vivir la vida como la manda Dios, y así O sea, realmente eres era libre. una pelea que estaba allí Sí, una pelea Jesús interna. y el demonio queriéndote jalar para su lado. Ajá, una pelea interna muy fuerte, perdón, una pelea interna muy fuerte que trajo consigo pérdidas de personas también. Y hay que entender algo, y es que cuando uno entra en este caminar y en esta conversión, es para valientes. Es para valientes porque te empieza a juzgar todo el mundo. Empezás a perder amistades como nunca. O sea, los que pensabas que eran amigos tuyos terminan siendo una gente que conociste. Empecé a perderlo todo. Es decir, a mi Dios me pasó por el desierto, literal, para yo poder tener mi conversión, para yo poder renunciar. Porque para mí dejar el trago, dejar la rumba, dejar la fornicación, dejar, no sé, muchas cosas que tenía también, muchas cosas más. O sea, todo lo que ustedes se imaginen, todo eso. Para mí era demasiado difícil, era algo que venía haciendo por más de 15 años, por más de 10 años. O sea, imagínate cambiar 10 años de tu vida en un momento y ya. Dios me pasó por el desierto, me fue dejando sin las cosas que yo más quería. Y me fue poniendo a prueba en esas cosas que yo endiosaba. Por ejemplo, el dinero. Entonces yo endiosaba a todo lo que tuviera que ver con el dinero. Yo siempre he sido muy trabajadora. Y empecé a quedarme sin nada. Empecé a quedarme sin nada, y verme sin nada para mí era verme que no valía un peso. O sea, que ¿quién me iba a mirar? ¿Cómo iba yo a comprar la amistad si no me veían bien? ¿Cómo iba yo a que un man me mirara si no me veía bien? Entonces me empieza también a dejar sin mi novio. Poco a poco las cosas con mi novio se fueron volviendo terribles, por más de que vivíamos juntos, terribles. Y ahí viene el tema de la conversión de él, ¿no? Que eso es otra historia muy linda. Pero entonces... Y lo podemos invitar también, si quiere. Ay, sí, sería buenísimo, a él le encantaría, yo estoy segura. Entonces empiezo yo, todo este tema de que Dios me pasa por el desierto, empiezo a tener otra vez una depresión tremenda. Y cada vez que salía yo a rumbear, porque estaba mal con mi novio, y como que mi noción era, salgo a rumbear para tener mi mente y mi cuerpo ocupada, para no pensar en él, ya, porque él estaba viajando en ese entonces. Pues salgo yo a rumbear y jurando que a mí el trago me iba a quitar cualquier pena, lo que me hacía era cuestionarme todo el tiempo, a mí nadie me va a querer, a mí nadie me va a querer. Cuando se me acabe lo bonita, a mí nadie me va a querer. Porque yo me empecé a ver como un encarte para mi novio. Y me empecé a ver como que no valía un peso, como que mi valor como mujer estaba súper abajo. Yo hacía contenido de empoderamiento femenino. Soy en Cali, en Colombia, estoy en una posición muy buena en cuanto al contenido femenino, pero en ese entonces era empoderamiento femenino. Yo nunca he sido feminista, jamás. Nunca he sido pro aborto, jamás, eso sí, gracias a Dios. Pero digamos que estaba muy metida en el tema del empoderamiento femenino, y entonces creía que la libertad de la mujer era, yo decido, es mi cuerpo, si yo me quiero vestir así, es mi cuerpo, si yo quiero tener estas actitudes, es mi cuerpo,
si las feministas salían a hacer sus cosas, pues a mí, yo no era feminista, pero tampoco les decía que estaba mal, me importaba un rabo, o sea. Entonces hacía este contenido muy bueno, a mí me va muy bien. Y ahora hace dos meses, menos de un mes. Bueno, yo vengo viviendo este proceso de conversión, de ir renunciando a muchas cosas, aunque ha sido muy fuerte. Y una de esas renuncias fuertes con mi novio, porque él fue a un retiro de conversión de 4 días, que yo se lo regalé. Cuando mi novio llega, nosotros antes de ese retiro de conversión estábamos en fornicación. O sea, seguíamos viviendo A juntos en pesar de que fornicación. todo lo que tú habías vivido Sí, o y sea, para mí seguías pues mi cayendo. pecado más fuerte, y a mí no me da como pena decirlo, mi No, no, pecado no, más fuerte ha sido la carne. O sí, sea, total. para mí era Es irresistible. que Yo vivir, una vez le escuché a un sacerdote, si no fuera rico, no fuera pecado. ujú, ujú, exacto. Entonces él se va al retiro y cuando llega al retiro, lo primero que me dice es, usted y yo tenemos que estar en castidad hasta que nos Wow. casemos. Y es un man que yo todo me esperé, porque es un hombre increíble, pero todo me esperé en ese momento que él tomara esa decisión. Todo me esperé. Y yo dije, pucha, está parado en la raya, pero lo que no sabe él es que internamente para mí va a ser demasiado difícil. Demasiado difícil. Comenzamos todo el tema de la castidad y yo me fui para el Santísimo. Bueno, empezamos a tener, antes del retiro de conversión de él, se nos volvió la casa. Nosotros vivimos juntos y la casa de un momento a otro, en ese tema de que estábamos súper mal y de que yo trago y derrumba, estaba súper mal y la casa se me llena de moscas. Wow. Pero eran por ahí unas 300 moscas y en la casa de nosotros no hay posibilidad alguna de que se entre una mosca porque todo mantiene cerrado, no hay ventanas para abrir porque todo es cerrado y es con aire acondicionado. Yo soy muy aseada y muy ordenada, entonces no había que la basura, que yo no sé qué, nada. Se me llenó de moscas, pero eran unas moscas de esas que pasan como así, eran unas moscas tontas, 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 tontas. Pues que se había metido en la casa un demonio en la relación de nosotros, que el nombre Belcebú, creo que es, si quieren lo buscan en Google, es el demonio de las moscas. Por si muchas personas les pasa ese tema, se ve muchísimo en las casas el tema de las moscas. Cuando no hay manera de que entren las moscas y aparecen así de la nada y son tantas, hay que empezar a cuestionarse porque la mayoría de veces es brujería y ese demonio se llama Belcebú, es el demonio de las moscas, ¿ya? Y ese viene a arrasar con todo porque en la jerarquía demoníaca es uno de los principales, ¿listo? Entonces nosotros estábamos mega mal y se aprovechó el momento, la casa se volvió el vividero de las moscas. Dios santo. En mi casa se dio todo el tema de orar pues para que se fueran las moscas y yo estaba sentada en la silla de mi casa y esa silla empezó a brincar y yo empecé a brincar toda, no, fue horrible, todo empezó horrible, fue horrible y las moscas se fueron para una foto que nosotros tenemos juntos y se metieron ahí todas así. Eso fue impresionante, para mí eso es hasta más impresionante que el entierro, o sea, eso fue impresionante yo verlo. Cuando se da todo esto, mi novio no me creía nada, hasta que las personas que estaban ese día ya le dijeron, vea, pasó esto, esto y esto, y nosotros lo vivimos y buscamos por todo lado por donde se hubiera metido la mosca y no había posibilidad alguna, pasó esto, esto. Eso fue terrible. Llegó mi novio, se fue para el retiro, me dijo pues lo de la castidad, iniciamos la castidad. Pues la manera en como el demonio tiene de tentarme a mí, pues obviamente es por mi pecado más grande. Y yo le decía a Dios, Dios mío, yo no voy a poder. Yo me tenía que meter al baño cuando me daban ganas y yo no se lo decía a él porque me daba pena que él pensara, que yo era muy débil. Entonces yo me metí al baño y el primer mes fue así, de que yo me metí al baño y decía, ay no, Dios mío.
Hasta que un día me fui para el Santísimo y le dije, Dios mío, sola, estaba yo sola, y le dije, Dios mío, yo no voy a poder. Yo sencillamente no voy a poder, yo soy una tonta débil que nunca ha podido nada en su vida en cuanto al tema espiritual, que se ha dejado llevar por lo que sea. O sea, soy una débil, te lo reconozco aquí. Le decía yo a él mirándolo, mirando literalmente al Santísimo, diciéndole, no, no es que no va a poder. Porque hay que dejar ese mito de que hay que hablarle a Dios como, Señor, tú eres el único. Sí, como algo lejano. Como algo lejano. Dios es algo tan íntimo que tienes que aprenderlo a amar como a Él le gusta que lo amen, y tienes que aprender a demostrarle a Él cómo te gusta a ti que te amen. Entonces yo le decía, Dios mío, si de verdad me amas, si de verdad algo de amor tenés por mí como me lo demostraste en ese abrazo, en ese retiro, o sea, ayúdame a tener fuerza, porque yo no voy a poder con esto. Yo ese día le reproché y yo hasta me dije, ¿yo qué hago aquí hablándole a un pedazo de pan? O sea, ¿qué hago hablándole a un pedazo de pan? Yo estoy loca, y entonces había unas personas cercanas en ese entonces que tenían mucho el cuento de la nueva era, y yo pensaba dentro de mí, ¿será que lo que estoy haciendo sí está bien, adorando a Cristo? ¿O será que es que lo espiritual es de uno ya, y uno es el que se salva y uno solo? Y entonces todo ese tiempo reprochándole a Dios ante el Santísimo, todo el tiempo. O sea, en ningún momento le dije gracias, siempre fue reprochándole. Y eso fue así, como por arte de Dios, porque no voy a decir de magia, que esa no es la palabra que utilizamos nosotros, pero por arte de Dios. A la semana yo no tenía ni poquitas ganas de volver a fornicar, o sea, nunca más me volvieron a dar ganas. Hasta el sol de hoy que permanecemos él y yo en castidad. Wow, La qué gente bendición. nos pregunta muchísimo que cómo así, que castidad. Ese video pues prontamente lo voy a subir a mi Instagram, el tema de la castidad, porque le entregamos, no nos damos cuenta de todos los pecados que tenemos, y que le estamos entregando literalmente el alma al demonio y no a quien de verdad se la merece con todo y corona, que es Dios. Empiezo entonces yo a tener ese tema de la castidad, hacer esa renuncias en cuanto a la rumba. Para a mí que me vean en una rumba es muy difícil, o sea, muy difícil, porque ya cuando uno entra en este proceso, empezás a identificar de qué maneras el demonio te tienta y de qué maneras te tiene la zancadilla. Entonces, que la discoteca acá en Cali más famosita, entonces uno sabe cómo se mueve la cosa en esa discoteca y por qué mantiene tan llena, por qué se celebran fiestas tan importantes del demonio en ese sitio, por qué se hacen cosas de fornicación, de tríos, de vicios, de tantas cosas, de todo el tema de LGBT y demás en este tipo de sitios. Pues no se dan cuenta, pues normalmente la gente mundana no se da cuenta, pero estos son rituales que se le orinan muchas veces al demonio. Entonces uno empieza a identificar y realmente a formarse en la fe, porque una cosa es que vos seas católico y sí, yo voy a misa, y otra cosa es que te informes de tu fe, te informes realmente de tu fe y sepas que tenés que confesarte, de que tenés que empezar a tener un guía espiritual, tenés que empezar a hacer renuncias, pero renuncias contundentes y firmes. Yo sé que para muchas personas es muy difícil el tema de las renuncias, y yo lo viví, pero hay que empezar a cuestionarse realmente si lo que quieres es, ya con todos los testimonios que vas a empezar a ver, porque uno cuando empieza en este caminar empieza a buscar testimonios para saber si la gente está pasando lo mismo que uno, porque es que uno se siente solo y uno dice, ¿será que yo soy la única tonta que está haciendo esto? Entonces uno empieza a buscar testimonios, y entonces empezás a decir, bueno, sí, yo tengo que dar pasos firmes, entender qué es la Eucaristía, a qué se va la Eucaristía. Para mí, ir a una Eucaristía sin haberme confesado y no poder comulgar es terrible. la peor ofensa que le puedo hacer a Dios, y la peor sensación de quedarme yo sentada sin poder recibir a Cristo, sin poder recibirlo internamente y que me lave, porque es que él entra a lavar todo. Y no hay mejor exorcismo que la Eucaristía.
Así No es. hay mejor exorcismo que la Eucaristía. Empiezo a instruirme totalmente en la fe y mucho con el tema de las posesiones demoníacas, de todo lo que tiene que ver con demonología. ¿Por qué? Porque sentí que Dios me hizo un llamado desde ese momento que pasó todo esto para yo, además de dar testimonio, ayudar. Ayudar a las personas. Y Y visibilizar que es, estas cosas pasan. exacto, 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 eso es lo más importante, visibilizarlas porque la gente no lo cree. Y la mayoría de comentarios, son miles de comentarios en mi testimonio en Instagram. Y la gente lo primero que escribe es, yo no creía en esto hasta que vi este video. Porque es que yo lo muestro todo completo. Yo lo muestro como que una tonta ahí hablando, yo muestro todo completo, con pelos y señales. Pero lo más importante que quiero que escuchen es que aquí estoy contando mi testimonio completo para que ustedes se den cuenta de que lo que ustedes ven en redes sociales de muchas personas, quizá en este momento están viviendo una situación muy fuerte internamente, espiritualmente una batalla 24/7, ya sea la batalla de que se creen los gurús de la espiritualidad y de que soy la paz y todo eso, y no saben lo que la batalla que están viviendo por dentro y lo que se les viene. Empecemos a ser un poco más conscientes de nuestra espiritualidad, como a saber realmente en qué me estoy metiendo. Así mismo en la Iglesia Católica, ¿en qué me estoy metiendo? Porque es que si Valentina me lo dice, no es que yo voy a arrancar allá y ya porque sí. Si Valentina lo dice y está contando su testimonio, quizá me queda la duda. Y ahí inicia un proceso de conversión que seguramente las personas de aquí pueden empezar. Un proceso de conversión. De empezar a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, cuando yo empiezo a tener este proceso de conversión, subo un video, ahora que estuve en Europa, desahogando todo en cuanto a mí como mujer, porque me aburrí de que me dijeran personas cercanas, esto no está bien subirlo porque estás mostrando. Y es que eso es lo que nos venden a nosotras las mujeres para poder ser empoderadas. Y es que para poder ser empoderadas tienes que mostrarte. Tienes que mostrar. Tener OnlyFans te hace empoderada. Decidir sobre tu cuerpo, hacer un aborto, es estar empoderada. Mostrarte como de lugar en redes sociales tu cuerpo es estar empoderada. Y yo dije, ya no más, ya no más. Ya tengo que ser consciente de que lo único que estoy causando es la tentación para muchas personas. Claro. Y estoy frenando el proceso de conversión no solamente mío, sino que el de muchas otras personas. Así que empiezo el tema mío de hacer ese primer video. Pues ese video fue tremendo porque se hizo viral impresionante. Me subían en todas las páginas, famosos me comentaban, famosas, impresionante. Y es ahí cuando el demonio vuelve. Entonces te empiezo a bajar totalmente tus seguidores y te empiezan a Te, tratar mal. te iba a preguntar precisamente eso. O sea, Uh-huh. precisamente eso te iba a preguntar porque pues las creadoras de contenido como tú y que pues hacen el contenido entre comillas normal, o sea, porque por ejemplo yo pues hago contenido y llego a millones de personas acá en YouTube y yo estoy consciente que a mí no se me va a acercar ninguna marca ni nada porque yo no hablo de las cosas que habla el mundo. Entonces a mí eso no me preocupa porque pues yo ya tengo pues como un público y sé lo que estoy haciendo y estoy evangelizando. Pero en el Uh-huh. caso tuyo, que pues haces un No, contenido horrible. pues, que es normal, entre comillas, obviamente lo primero que piensas y te viene a la cabeza, y ahora, ¿cómo? O sea, se me va a ir la gente, se me va a ir las marcas, se me va... Y ahí es como dices tú, el enemigo comienza a jugarte ahí feo. Yo tuve algo de ventaja, algo en pro, y es que yo siempre fui muy original en mi contenido de empoderamiento femenino. Eh, y esa originalidad es lo que siempre le gustó como a las empresas que trabajan conmigo. Al momento de que yo hice este video, de que me cansaba ya de ser una mujer así, y es un video mío bailando en vestido de baño, bailando pues terrible,
Y ahí es donde también muestro mi originalidad, y es que esto también es para aquellas seguidoras que me están viendo. Lo que ustedes han visto de Valentina no es una estrategia de marketing. Lo que ustedes han visto de Valentina ha sido mi evolución como persona y mi historia de vida desde que llegué a redes sociales. Desde lo de antes, que no lo pienso borrar, porque no pienso borrar mi historia. Eso era lo que yo era antes y ya Claro, evolucioné. eso es importantísimo, saber de dónde vienes. Exacto. Y empiezo yo a subir este video y me empiezan a atacar. Impresionante. Así como muchas personas a favor, porque fueron Sí, más las personas a favor, siempre hubo pues por parte de este gremio feminista y todo este tipo de pensamientos atacándome de la manera más cruel, porque fue cruel como me atacaron, donde solamente doble rodilla, le pedí a Dios, Dios mío, que seas tú de verdad que me ayude en esto, porque tomé este paso, porque ese viaje mío en donde tomé la decisión de subir ese viaje mío fue netamente espiritual. Ese viaje fui sola y fue para literalmente confrontarme yo con Dios y yo en un ring de boxeo. ¿Cómo mm, vamos a hacer, hermano? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Y tomo la valentía de hacerlo, se me viene el mundo encima. Pero gracias a Dios, el trabajo mío yo lo he hecho bien, es impactar a las mujeres de alguna u otra manera positivamente, porque el contenido que yo hacía antes, vuelvo y digo, no era feminista ni nada parecido, era un tipo de empoderamiento de que se debe tener amor propio y demás. Eh, Después de eso, ahí es donde llega ya la parte final, que es donde ya se da mi parte más firme. Cuando mi novio estaba en ese proceso tan difícil, de él antes de irse a ese retiro, yo oraba por él impresionante. Impresionante, me arrodillaba día y noche pidiéndole a Dios que necesitaba la conversión de él. Yo no creía en la Virgen mucho. En esa mm. parte yo me creía un poquito protestante porque yo creer en el misticismo de la madre, en lo místico de la madre es un poco difícil, ¿no? Y empiezo a llorar y un día la reto y le dije, venga, yo no puedo con esto, con esta situación. Si usted de verdad dicen que con ese rosario usted intercede, ayúdeme, hermana, porque... Y empiezo a hacer el rosario todos los días. Unos días con rabia, otros días llorando, llorando a mares, porque no entendía a mi novio, no era él. Y lloraba mucho. Y fue la madre quien hizo la conversión de él. Es por eso que hoy en día lanzamos un proyecto juntos de pareja, que es el proyecto del cual hablaste al principio, que se Sí, llama Toda Tuya María, en donde precisamente por ahí vamos a empezar a contar nuestro testimonio como pareja, qué bonito. porque normalmente las personas hablan del testimonio individual, como yo lo estoy haciendo en este momento, pero hay procesos en el noviazgo y en el matrimonio que no se tocan. Y es importante porque las relaciones amorosas son una parte fundamental del ser humano. Y entonces se tienen depresiones normalmente por las decepciones amorosas, por los caminos que son de piedras, literalmente en las parejas. Y nosotros logramos que, pues con la intercesión de la madre, por todos esos rosarios, la madre respondiera. Y respondió de una manera muy bonita. Así que en algún momento él presentará también su testimonio y es Claro, mira, yo infinitamente... le dejo la invitación abierta. Ahí pues luego Muchas por gracias. WhatsApp nos hablamos y me dicen cuándo puedas, porque pues De sí, una. también sería súper bonito escucharlo a él. Y también la amiga que me comentaste, Ah, sí, lo voy a del hacer. gimnasio, también El me testimonio de gustaría. ella es fuertísimo, ese testimonio es fuerte, fuerte, fuerte. Pero entonces lanzamos este proyecto con el ánimo de evangelizar, y aquí cuando entra este proyecto entran más los ataques. ¿Por qué entran más Protestantes, me los imagino, ataques? también. Porque te empiezan a juzgar. Y esta no pues que era así, y las personas que eran de la rumba te empiezan a decir, oigan a esta que tomaba conmigo Mm. 3 días seguidos,
Claro, esta es normal. que consumía esto, que consumía lo otro, que entonces empiezan las personas a juzgarte totalmente porque para las personas nunca puedes tener un cambio y menos si se trata de un cambio espiritual, menos si se trata de la Iglesia Católica que es tan atacada. Sí. Pero hay algo que la gente tiene que tener muy en cuenta y es que sí la salvación viene de Cristo, pero no hay nada mejor que tener un apoyo de un buen guía espiritual en la Iglesia Católica, porque ahí lo vas a entender todo, ahí lo vas a entender absolutamente todo y vas a empezar a sanar esa parte de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, que nunca tuviste el tiempo para sanar, que nunca sabías que tenías un trauma por eso. Y ese guía espiritual te puede ayudar a buscar la ayuda de Jesús para que te sane, la intercesión de la Virgen. Entonces, así es como se da mi conversión. Me siento en este momento muy bien y creo que he hecho la tarea de alguna manera bien, porque decidí que mi trabajo, que tanto mi vida como mi trabajo tenían que honrar a Dios. No podía yo, y esto para que le quede a la gente muy presente, uno no puede pretender honrar a Dios de la iglesia para adentro y de palabras para afuera, cuando en su trabajo y en su vida cotidiana no lo honra. Nada, claro. Hay que empezar a hacer renuncias. Las renuncias cuestan y las renuncias son ataques del demonio. ¿Listo? Entonces a mí estoy muy orgullosa en este momento porque a pesar de todos los juzgamientos que he tenido, a pesar de lo mal que me han tratado, a pesar de lo mal de que se han metido con nosotros dos, de todo lo que han hecho, mis oídos han hecho esto. Porque cuando uno sabe que va por el camino del bien y que está honrando a Dios por todas las partes de su vida, por todos los aspectos de su vida, nada de eso le parece que es un ataque. Nada de eso. Seguir caminando en Dios es lo más importante. Un consejo que le quiero dar a la gente: vivan un retiro. Vivan un retiro de conversión. Cuando yo empecé toda mi conversión y mi novio no había ido al retiro de conversión de él, estábamos los dos, uno aquí en su conversión y el otro acá, que no sabía hasta que realmente qué es lo que está viviendo. Un encuentro con Jesús es necesario. Y no te quiero decir o de pronto te pase, pero en esos retiros de que Dios te va a hablar al oído y te va a decir, vea, tiene que hacer esto, o vea, si no hace esto, lo condeno, mami. No. O sea, Dios, realmente vas a tener un encuentro con Dios, pero tienes que vivir ese retiro. Retiros que, si me dejas, quisiera recomendar en Colombia, Sí, porque la total. gente normalmente no conoce estos retiros. Alejandro vivió el retiro de Lazos de Amor Mariano y es un grupo, una comunidad de la cual estoy totalmente agradecida porque la conversión de Alejandro es impresionante. Otro grupo es Soldados de María, es el grupo católico del que yo hago parte en la ciudad de Cali. Se hace un camping, ese fue el camping que yo viví de conversión. Y lo voy a decir solo esta vez porque yo nunca lo he dicho en redes sociales, porque me da miedo la masa de gente que pueda llegar a traer, porque sé que la masa de mujeres que muevo yo es impresionante. La iglesia en Cali, en donde se vive esta misa de sanación, es los jueves a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, en la iglesia Cristo Redentor en el Peñón. ¿Listo? Alístense de verdad del corazón para dejar entrar a Dios y que cambie su vida. Yo aquí no le voy a decir, de verdad, yo aquí no le voy a decir a usted, vea, déjese tocar por Dios, déjese, este versículo de la Biblia, y yo no sé qué. Si hay que hablar con versículos en la Biblia, listo, hablamos, pero yo quiero impactarte realmente con mi testimonio y que te des cuenta de que lo que yo viví con el tema de la brujería y con el tema de mis renuncias fue muy fuerte, y que hoy en día puedo decir, tengo una vida tranquila, puedo tener un alma y un corazón tranquilo, de que le estoy ofreciendo lo mejor de mí a Dios y le estoy ofreciendo lo mejor de mí a las personas, porque no es lo mismo tú ofrecerle de ti el cuerpo a las personas cuando es algo tan mundano, que se hace en la pornografía, que se hace en el OnlyFans, que se hacen en estas cosas webcam que existen hoy en día para mujeres y que creemos que ese es el empoderamiento
realmente lo que estamos haciendo ahí es llevando a personas a que pequen cada vez más, a que lleven su vida al pecado cada vez más, a no estar en gracia de Dios. Entonces, espero que mi testimonio les impacte realmente, que vean los videos en Instagram si los quieren ver, y que si necesitan algún tipo de apoyo, estoy segura que en la iglesia que les acabo de nombrar de Sorrendor, estamos dispuestos a ayudarles, estamos dispuestos a colaborar en estos procesos, porque nuestro ministerio es el tema de la liberación, así que estamos dispuestos a ayudarles. Espero que este testimonio toque corazones, toque vidas, toque personas que de pronto en este momento sienten que las persiguen de noche, que les hablan al oído, que no pueden dormir, que todo les va mal, que encuentran moscas en su casa. Todos estos temas empiecen a hacer un discernimiento es empezar a cuestionarse de dónde vienen todas estas cosas y empezar a buscar a Dios, que es el único que te puede salvar. Lo peor que puedes hacer es hacer lo que hice yo, que fue ir a donde un brujo, porque yo pensaba que era el que me podía salvar. Ese es Wow, no, de verdad que Valentina, o sea, impactado y creo que tomé la mejor decisión de no ver los testimonios de Instagram, aunque ahora lo voy a hacer para ver los videos, Sí. para ver los videos, y las personas ahí están preguntando que cómo te encuentran en Instagram. Hay personas que están escribiendo allí cómo te Lo voy a encuentran en escribir Instagram. aquí Ok. desde el chat de Alejandro, de mi novio, como aparezco en Instagram para que vean el testimonio. Y también les voy a poner el Instagram de Toda Tuya María, que es donde vamos a dar todo el Donde van a tema empezar. de parejas, que ya lo empezamos. Y vamos a tener unos productos muy lindos que comenzamos con la primera agenda católica, para que ahí en la agenda católica está mi testimonio y cómo puedes basarte en ese testimonio para empezar a buscar ayuda. No es una agenda común y corriente, sino una agenda con un propósito de testimonio para que vaya más allá de la conversión de las personas. No, yo de verdad te agradezco muchísimo porque es que necesitamos, hoy en día, pues con las redes sociales, que sabemos el impacto que tienen y las masas, como dices tú, que se mueven, que pues necesitamos personas valientes que tengan ese alcance y hablen de Dios. Yo conozco, por ejemplo, a un actor de telenovelas que pues dejó prácticamente porque pues los papeles y todas las cosas que le daban pues eran de narcotraficantes o Sí. infidelidad, estas cosas, Juan Pablo Obregón, y pues hoy en día pues él se dedica a evangelizar y aprovechar pues ese alcance que tiene para hablar de Dios, para la esposa igual, que era una modelo también, y así, o sea, que más personas se animen y que los jóvenes, las mujeres, los hombres, pues entiendan que solamente con Dios pueden vivir realmente en paz, pueden estar tranquilos, Sí. pueden sentirse amados, que es lo que hoy en día falta tanto. O sea, los jóvenes Y están perdón cayendo que... porque no tienen amor en sus vidas. Exacto. Y yo creo que esto es algo importante, y es que estamos viviendo un momento en la sociedad en donde a lo malo lo denominamos bueno Así y lo es. bueno es lo malo. Hay que empezar a ser católicos firmes, hay que empezar a ser católicos y creyentes que hablen de la verdad sin miedo a que nos juzguen de que lo que estamos diciendo es lo malo. Los juzgarán porque dirán la verdad. Tenemos que de verdad pararnos firmes y decir, bueno, ¿por qué me quieren meter esto como una verdad? Todo el tema de la agenda LGBT, todo esto, que obviamente los católicos vemos eso no con odio, sino como el tema de la salvación, de empezar a discernir si lo que estás haciendo con tu identidad es realmente lo que quieres, lo que tiene destinado Dios para ti. Entonces es empezar a caminar firme, a decir la verdad, porque es que no sé por qué de un momento a otro muchos católicos se volvieron de que no hablamos porque no queremos armar problemas o Así no es. queremos tener inconvenientes. Perdón, pero es momento de salvar la iglesia, es momento de salvar realmente los testimonios de cada uno, el testimonio que cada uno lleva en el corazón, porque es increíble, y ahora que estoy en Europa, que muchas de las iglesias, de las catedrales, la gente se ríe porque es que parece que ya se fueron a convertir en museo, nadie va. Sí, muy triste. Nadie va, nadie va.
es momento de empezar a hablar las cosas como son, no empezar a taparlas. Que es que, ay, es que yo decido de mi cuerpo y entonces yo hago esto, eso, mira, no. O sea, pues yo respeto tu decisión, pero no es así. Y dar las opiniones concretas, porque es que a veces nos quedamos en lo bíblico, y es que Dios dijo esto y Jesús dijo esto y todo eso. No, venga, o sea, hablemos realmente de cómo son las cosas, cómo es la dignidad del ser humano. Como mujer, ¿cuál es tu dignidad? ¿Cuál es la teología realmente de tu cuerpo? Entonces, sí quiero hacerles esa invitación a todos los católicos que nos ven aquí, y es que no seamos católicos tibios, no seamos católicos light, brindémosle realmente tributo al que nos salvó, al que lo salvó usted, ese testimonio de conversión, ese testimonio de conversión que tiene. No se quede solamente en el que, ay, sí, yo voy a misa los domingos para no condenarme. De un testimonio claro, de su opinión certera, de la verdad, de lo que es la verdad. Pero de verdad que la sociedad en este momento es el momento crucial de la sociedad católica de levantarse y decir no más, o sea, no más ese tema de los progre, no más de ese tema de que nos quieren imponer esa ideología de género como de lugar. O sea, son cosas que ya hay que empezar a ponerle un tate quieto, porque si no las generaciones que vienen, yo quiero ser mamá, por ejemplo, las generaciones que vienen se tendrán que como que empezar a cuestionar muchas más cosas y es más difícil. Yo de hecho, ayer yo precisamente hice un video en mi Instagram que estaba hablando de un pesebre español, un pesebre gay que sale en dos San José y retiraron a la Virgen María. Y pues precisamente pues el mensaje que yo di era que pues estas cosas suceden y estas cosas las hacen porque pues nosotros somos muy tibios, o sea, dejamos Sí. que las cosas pasen porque pues no hacemos nada y pues ya es hora, como lo acabas de decir, que como católicos pues realmente pues alcemos nuestra voz, tomamos acciones y pues empecemos a hablar y proclamar el evangelio por todas partes y que nuestro testimonio sea el que evangelice. Por acá, mira, Exacto. voy a leer un comentario ya antes de despedirnos. Por acá nos dice Arelis García, mira un mensaje bien bonito que te dejan acá. Dicen, Valentina, yo te sigo en Instagram por mi hijo y gracias a ti he invitado a muchas personas a la iglesia. Qué hermoso todo esto, estar Oh, con Dios. bendito Dios, gracias. Qué bonito que cómo uno va llegando a tantas personas y gracias por todo lo que estás haciendo. Invito a las personas que pues están acá que recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8:30 hora Colombia, pues con testimonios que pues nos acercan cada vez a nuestro Señor Jesucristo, nos llenan de fuerza, nos llenan de su amor y conocemos de su misericordia. Así que pues queridos hermanos, ya saben, de lunes a viernes a las 8:30 hora Colombia. De verdad que Valentina, nuevamente muchísimas gracias por No, a compartir ti. tu testimonio y que pues Dios te siga bendiciendo y te siga dando la fuerza, tanto a ti como a tu novio, pues para que sean una pareja que pues Para que muestren. lleguemos al matrimonio pronto. Claro, claro, claro. Es una pregunta que probablemente muchos lo hacen. Yo no la quise hacer porque pues, me imagino que eso es algo privado, pero pues si están caminando en Cristo, obviamente que es un momento que tiene que llegar. Sí, no estamos acelerados porque estamos cumpliendo el mandato de la castidad, pero seguramente llegará pronto. Así es. No, a ti, Miguel, por la invitación, por tener este espacio para las personas. De verdad que es muy importante lo que haces y veo todos tus testimonios que subes, me Muchas gustan gracias. todos. Porque eso tenemos que hacer todas las personas, seguir viendo testimonios para que no nos sintamos solos en la fe, no sintamos que somos unos locos, porque a veces nos tildan de locos. Entonces, a seguir fuerte. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy pendiente. Los demás testimonios que necesites, el de mi novio y el de esta amiga muy cercana a mí, que ya es mi mamá espiritual, literal, es muy fuerte. Si este mío les pareció fuerte, el de ella, sino que el mío tiene videos, el de ella no, pero el de ella es muy fuerte también. Entonces ahí les dejo, si tienen la duda de ver los videos en mi Instagram, los pueden encontrar. ¿Listo? No sé, no te escucho. Me quedó el Ya. micrófono, se me va.
se me desconectó. Pero nada, queridos hermanos, nos vemos mañana a las 8:30. Que tengan santa noche. Chao, chao. Los quiero mucho. Amén, chaito.